Buenos días, mi grupo está conformado por Mateo Bello, Natalia Gómez y quien les habla, Daisy Pinzón. Entonces, dentro de esta presentación vamos a tocar cuatro temas, dentro del cual el primero que tenemos es el principio territorial en el derecho público internacional. Es importante tener en cuenta que el principio de territorialidad es un fundamento esencial de la soberanía, de acuerdo con el cual cada Estado puede prescribir y aplicar normas dentro de su respectivo territorio por ser este su natural ámbito especial de validez. Forman parte integral de este principio las reglas de territorialidad subjetiva, según la cual el Estado puede asumir jurisdicción sobre actos que se iniciaron en su territorio pero culminaron en el de otro Estado, y territorialidad objetiva, según la cual, en virtud de la cual cada Estado puede aplicar sus normas a actos que se iniciaron por fuera de su territorio pero tuvieron un impacto directo en este. Dentro de este decidimos adoptar dos posiciones y ambas son positivas. Por un lado tenemos que el hecho de determinar la territorialidad de una norma supone que cada sistema jurídico nacional o internacional establezca autónomamente el sistema jurídico de aplicación. Es un principio que deriva, por tanto, de la estimación del territorio como espacio en el que la ley haya su ámbito de aplicación. Por tanto, se fundamenta en la soberanía territorial de cada Estado o grupo de Estados para determinar las leyes de aplicación. Y por otro lado tenemos que es un criterio especialmente importante en materia penal o sancionadora, ya que determina, basado en un criterio de seguridad jurídica, qué norma va a ser aplicable en qué territorio, sin ninguna duda, para los ciudadanos. El ejemplo que decidimos sacar es del libro y es sobre Reino Unido y Cuba. Hay que tener en cuenta que en este siglo la música trasciende los límites territoriales con mucha más facilidad debido al internet y a los discos, pero esto no significa que no pueda ser protegida por derechos de autor. Estos actualmente son posibles debido a diversas normas y tratados internacionales. Tenemos que Pure International Corporation C. Terminator Music Publishing Ltd., que controla los derechos de autor de cierta música cubana, el demandante Pure International Corporation, junto con Southern Music Publishing y su contraparte británica Pure Music, colectivamente Pure luchó contra las reclamaciones del licenciatario exclusivo hechas por Terminator Music basado en un contrato con la editora musical cubana, que reclamó ser el verdadero propietario de determinadas obras musicales en la controversia. Por lo tanto, la cuestión era la propiedad de los bienes musicales protegidos por derechos de autor, obras de diferentes entidades en diferentes jurisdicciones con competencias reclamaciones basadas en leyes inglesas y cubanas. Se le preguntó al tribunal inglés y él decidió evaluar las leyes de copyright de Cuba, especialmente la ley post-revolucionaria aprobada en 1960, que otorgó los derechos de autor a ciertas obras musicales a Pure, y para evaluar si las leyes de derechos de autor se ajustaban a las costumbres internacionales de transferencia de derechos de autor. Pero había una cuestión de cómo interpretar la legislación cubana, y es que se complicaba un poco por el hecho de que estaban en juego dos conjuntos de leyes cubanas: las leyes prerevolucionarias basadas en el Código Civil cubano y las leyes postrevolucionarias en las que se nacionalizó la propiedad. Los procedimientos propiamente dichos implicaron múltiples conjuntos de procedimientos de leyes. El caso se resolvió de acuerdo a una complicada mezcla de conflicto de leyes entre el derecho internacional público y un poco del derecho internacional privado sobre la cuestión de la jurisdicción y la territorialidad. Y para finalizar, es importante tener en cuenta que el principio territorial de derecho internacional público ha sido ampliamente debatido desde la Corte Permanente de Justicia Internacional. Sin embargo, incluso hoy en día el principio territorial es el elemento más importante para establecer la competencia en derecho. El segundo tema que vamos a tratar es el principio territorial y la ley de propiedad intelectual. El principio de territorialidad es un fundamento esencial de la soberanía, de acuerdo con el cual cada Estado puede percibir y aplicar normas dentro de su respectivo territorio por ser este su natural ámbito espacial de validez. Por otro lado, el derecho de marca extraterritorial, se puede decir que este derecho tiene lugar cuando una marca abarca más de la zona de su territorio. La propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente y del intelecto humano, invenciones como obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres, imágenes, todo esto utilizados en el comercio. La legislación protege la propiedad intelectual mediante las patentes, el derecho de autor y las marcas y muchos más, que permiten obtener reconocimiento o ganancias por estas invenciones y creaciones, al equilibrar el interés de los innovadores y el interés del público. La propiedad intelectual, como cualquier rama del derecho, tiene diversas posiciones. Para el escritor Baylos, la protección de la explotación de la obra defiende no solo los intereses económicos del autor, sino de igual forma las facultades que tiene éste sobre el objeto creado. ¿Qué quiere decir esto? Que es sumamente difícil separar los intereses de otras facultades,
luego el sector económico y el ideal, aunque no son el mismo, generan unas relaciones demasiado cercanas que son las que permiten la protección de los intereses morales a través de las facultades patrimoniales y viceversa. Con otro punto de vista, en Francia, según Pitarow, el Código de Propiedad Intelectual establece que el derecho de autor comprende facultades de carácter moral, así como atributos de carácter económico. ¿Esto qué quiere decir? O sea, que se ha dicho también que allí hay un doble reconocimiento, el derecho de autor y por ende un derecho moral, uno de la propiedad. Así que se considera que el acto de creación como un proceso intelectual indisoluble de su autor, por ende de su propia personalidad, equiparando este honor y la intimidad. En caso, tenemos el caso de la colombiana Shakira. Esta pisó los juzgados cuando se enfrentó al juicio por el supuesto plagio de la bicicleta, tema compuesto junto a Carlos Vives, unas acusaciones del cantante cubano Liván de copiar su canción Yo te quiero tanto. Los artistas dijo en un tribunal que no había ningún parecido. Ella dijo, no se pensaría que el autor de la otra canción es para componerla y decir que la bicicleta es un plagio, pero las dos composiciones no tienen nada que ver. La mía es un vallenato y la suya es una salsa. Finalmente, el tribunal dictaminó que eran canciones muy diferentes y por lo tanto Vives y Shakira quedaron absueltos de cualquier acusación. Bueno, continuamos con el derecho de los bienes globales. Como bienes globales podemos hacer referencia a que es la facultad que tiene cada estado de aplicar su legislación nacional en relación a los bienes. Esto con el fin de garantizar que no se vea afectado de manera negativa con alguna fluctuación en el sistema, debido a que no existe actualmente ningún ente internacional que aplique las leyes de manera extraterritorial. Para hacerme entender un poco más, esto va muy enlazado al principio de transterritorialidad, debido a que no se da por voluntad, sino que los bienes asumen su papel en el sistema económico actual como necesarios y van teniendo más estatus internacional, como lo podemos ver con algunos insumos que eran de consumo normal o más bien cotidiano, que actualmente son necesarios por la crisis del COVID-19 que veremos ejemplificada más adelante. Algunos analistas afirman que existe la necesidad de crear una norma a nivel global que unifique y que legisle las marcas y los bienes para darle un control y un procedimiento concreto y una estructura concreta para que se maximicen los procesos. Bueno, para entenderlo tenemos el caso del COVID-19, siguiente, que se está dando actualmente en el mundo, la crisis sanitaria, puesto que se ha dado la noticia o se ha tenido conocimiento de que muchos países comienzan a evitar sus exportaciones de materias primas necesarias para la atención de la pandemia, generando problemáticas a nivel internacional. Sin embargo, el acuerdo sobre los aranceles aduaneros y comercio ha dado soluciones bastante tenues a esta problemática, debido a que los países alegan al derecho fundamental a la vida de sus ciudadanos, justificando el acaparamiento de los insumos. Ahora bien, como vemos en el caso anteriormente explicado bastante, los bienes, o mejor dicho, el derecho a los bienes globales se puede inferir en la cuestión que va enlazada en la exportación, debido a que algunos países lo están evitando, prevaleciendo no los intereses de la comunidad internacional concreta, ni salvaguardando la vida del mundo, sino salvaguardando los intereses propios e individuales que cada uno tiene. Y pues cabe aclarar que la crisis ha dado de lado, o mejor dicho, le ha quitado el efecto al principio de territorialidad, generando así problemas y escozor a nivel internacional. Por último tema tenemos el universalismo. Ese término se alude tanto para fortalecer una propuesta que se intenta consensuar los valores universales y para cuestionar una propuesta.
La idea de uso corriente del universal se asocia generalmente con aquella cualidad o característica que opera de igual manera en diferentes circunstancias. Un ejemplo de esto son los derechos humanos, que en cierta manera se quiere esto mismo para los derechos económicos. De lo anterior que he dicho, suele seguirse que el universal es la esencia de un fenómeno que lo caracteriza de todas sus instancias posibles, que se aplica en todo contexto posible, no varía y puede precisarse. Acerca de este tema existen diferentes y variadas posiciones. Dos de ellas son, digamos que según Thomas, podríamos sostener que el universal en particular ha logrado convencer y dominar intelectualmente en un espacio y un tiempo determinado. Tomemos por ejemplo los derechos económicos. Se predican como universal. Su universalidad no se deriva de una supuesta razón pura o no, de carácter lógico, sino del consenso y conflicto político, moral e intelectual en un tiempo y un espacio geográfico definibles, que han logrado convencer y dominar una época más o menos prolongada y han conseguido expandirse hacia espacios cada vez mayores. Digamos que la dimensión hegemónica de este proceso es puesta de relieve y si bien el ejemplo se refiere a valores políticos, en el caso del universalismo en la globalización, su procedencia y sus efectos puede realizarse un ejercicio intelectual equivalente. Por otro lado, el filósofo Balibar dice que la universalidad real será la interdependencia efectiva entre los elementos o unidades a partir de las cuales podríamos configurar aquello que llamamos mundo. Digamos que este universal comprende individuos, grupos, instituciones, como también los procesos que se asumen. Poseerá un carácter extensivo que refiere a sus alcances. Ok, continuando con el principio de universalidad, vamos a analizar el siguiente caso de manera muy rápida y muy breve. Es el caso de Lexmark versus Imprecision Products. Es un caso mundialmente conocido. Lexmark es una empresa que se dedica a la fabricación de dispositivos de imagen y cartuchos de tóner, y Imprecision Products es una refabricadora. Entonces, el altercado se da por la instauración de una demanda de Lexmark a Imprecision Products por no respetar la propiedad intelectual de estos productos. La defensa apela a que la patente se agota al momento de haber un intercambio económico. La Corte Suprema resuelve dictaminando el principio de universalidad, que data de que efectivamente la patente se agota al momento de haber un intercambio económico, o mejor dicho, haber intercambiado el producto establecido y se haya intercambiado por capital. Eso sería todo y estas serían nuestras referencias.